Estamos en la entrevista definitiva para definir por qué hay que votar rechazo, qué viene después del rechazo, y antes de eso vamos a hablar un poquito de para qué sirve una constitución y por qué hay que rechazar su cambio desde una hoja en blanco. Estamos con Henry Boyce, abogado constitucionalista, que ya se ha hecho un poco famoso por su claridad en cómo nos explica estas preguntas tan complicadas, las hace ver súper simple. Así que mucho gusto estar contigo, Henry Boyce. ¿Cómo estás? Gracias, Raúl, gracias por la invitación y encantado de contribuir con lo que es mi pasión, por el derecho constitucional. La verdad, algo que la gente no conversaba hasta ahora y hoy en día es tema de todo. Así que me imagino que estás muy feliz de que a todo el mundo hoy día le interesa algo que a nadie le interesaba. Efectivamente, yo siempre cuento en las charlas o cuando me consultan que antes, cuando uno hacía clases en la universidad, casi que tenía que arrastrar a los alumnos dentro de la sala para enseñar constitucional, y hoy día todo el mundo te pide que le hable, digamos. Al menos desde un punto de vista teórico es muy apasionante. Y que es algo bueno también que la gente sepa por qué existen las constituciones y por qué son tan importantes. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente aprende desde chico el valor de su constitución y espero que en Chile se empiece a hacer de esa misma manera. Claro, y lo más importante es que se enseñe desde una perspectiva objetiva, digamos. O sea, no, lejos de ideología o de posturas políticas que se ha escuchado mucho, que por ejemplo la Constitución, no sé, es un pacto, un acuerdo de los ciudadanos para tener un país más digno. Mira, a ver, que la Constitución ayuda para promover ciertos valores en el país, por supuesto, pero la Constitución esencialmente es un instrumento normativo, una ley. Y como ley, su objetivo fundamental son dos. Lo primero es limitar a los políticos, porque regula el poder político. De hecho, al derecho constitucional se le llama el derecho político, porque es el derecho que regula la política, y la Constitución, como norma basal, ¿no es cierto?, sobre la cual se articula el derecho constitucional, lo que hace es limitar a los políticos. Y al mismo Claro. tiempo, a la vez que limita a los políticos, es decir, a esa parte de la sociedad que controla el poder estatal, lo hace para cuidar o proteger a la otra parte de la sociedad, que es la gran mayoría, que no son políticos, digamos, que son las personas comunes y silvestres, los ciudadanos, en sus derechos fundamentales, lo que hoy día está en el capítulo tercero de la Constitución. Entonces, una Constitución, claro que ayuda, ¿no es cierto?, a promover ciertos valores, pero su objetivo no es ese. Y si nosotros queremos mejorar la formación cívica, la educación cívica en los colegios, ¿no es cierto?, para tener ciudadanos más activos y más participativos y, en definitiva, una mejor democracia, tenemos que partir por enseñar lo que es y lo que no es una Constitución. Perfecto. Y Henry Boyce, por qué deberían los ciudadanos votar rechazo y por qué deberían salir los ciudadanos ese día a votar rechazo, despertarse temprano a votar rechazo? Yo les daría dos razones, una razón de índole negativa y una razón de índole positiva, porque creo que las cosas hay que analizarlas en su contexto. Yo siempre digo que el miedo no hay que demonizarlo, el miedo es una reacción natural del ser humano cuando se ve que hay un peligro frente a él. Y por lo tanto, gracias al miedo es que nosotros evolutivamente hemos subsistido. Entonces, primeros argumentos por el miedo, porque efectivamente en un proceso constituyente vamos a perder mucho como país. Se los digo como abogado y como constitucionalista. Las constituciones, cuando uno quiere que mejoren la situación, que cambien las cosas para bien a nivel constitucional, lo que uno hace son reformas puntuales a la Constitución. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, la Constitución es esta suerte de camisa de fuerza para el poder político en beneficio de las personas. Entonces, es un complejo entramado muy, muy difícil de diseñar de incentivos jurídicos. Entonces, para regular el poder, tú tienes que evitar que se acumule, tú tienes que lograr que el país tenga lo que se llama la gobernabilidad, tú tienes que lograr que las autoridades funcionen, que ejerzan sus atribuciones, que ninguna pueda pasar por encima de la otra, lo que se llama la separación de poderes del Estado, etcétera. Entonces, como la Constitución o sobre la Constitución se edifica todo el entramado de normas de un país, incluidas las políticas públicas, la Constitución es la política pública más relevante de un país. Y como es la política pública más importante, es también la más compleja de diseñar. Por lo tanto, si nosotros tiramos a la basura la Constitución con lo que funciona hoy día y con lo que no funciona hoy día, el gran riesgo es que estamos desperdiciando una tradición y una historia, un aprendizaje humano sobre el cual nosotros hemos edificado el mayor crecimiento de nuestro país en toda su historia. Eso es innegable, ¿eh? Estos son datos objetivos que están hiperestudiados a nivel académico. O sea, Chile ha crecido más que en toda su historia bajo esta Constitución. Y eso no es solo porque sea una Constitución técnicamente muy bien hecha, porque la hizo una comisión de expertos, etcétera,
sino que porque es una constitución que se ha ido reformando parcialmente a través del tiempo, al punto que hoy día la constitución que se plebiscitó en 1980 y ganó por una abrumadora mayoría, no tiene ni siquiera el 20% de la constitución actual de esa. Entonces, lo que es importante que la gente entienda es que si nosotros, en vez de hacer cambios puntuales, como lo hemos hecho en todos estos años, cambios importantes, donde se cambió, por ejemplo, que las personas son las que nacen libres, igual de derecho, en vez de los hombres. Antes decía los hombres. Bueno, se actualizó la nomenclatura en el artículo 1 de la Constitución. Y así como ese, han habido una infinidad de cambios muy buenos. Entonces, ¿cuál es el punto? Si nosotros partimos desde cero, el riesgo es que todo ese entramado de cosas positivas, entre otras cosas, los límites a los políticos, capítulo 4, la regulación del Ejecutivo, capítulo 5, los límites que tiene el Congreso Nacional, capítulo 6, el Poder Judicial, todos esos límites nosotros los desaparecemos, porque en teoría queremos hacer unos límites nuevos. Entonces, el gran riesgo, partiendo desde el legítimo temor que debe sentir hoy día el ciudadano, es que los políticos queden con rienda suelta para hacer exactamente lo que quieran. ¿Por qué? Porque siendo la Constitución el instrumento jurídico que los limita, tirando a la basura todas las normas constitucionales, las que funcionan bien y las que funcionan mal, el problema es que los políticos quedan sin mecanismos de control. No es posible o es mucho más difícil controlarlos para que no abusen de sus atribuciones. Ese es el principal argumento desde el temor, ¿no es cierto?, de perder. Claro, antes de pasar a la parte positiva de votar rechazo, quería preguntarte, porque hay mucha gente que es del apruebo o es del rechazo pero no está tan segura, que me ha preguntado, pero después de estos 9 meses que son más o menos de discusión para votar apruebo o rechazo en el plebiscito de salida, que son los 9 meses de discusión para redactar la Constitución, vendría el plebiscito de salida, y si es que a la gente no le gusta esta Constitución, la puede rechazar y listo, no se perdió nada de tiempo, no se perdió nada. ¿Qué opinas tú frente a este argumento? Que es una locura. O sea, ¿por qué? ¿Por qué vamos a estar entre 2 a 5 años con un proceso de incertidumbre, con la violencia? ¿Pero por qué 2 a 5 años, dices tú? Porque los procesos constituyentes en Latinoamérica no duran un año. O sea, si a alguien le dijeron de que porque está regulado en la Constitución va a durar un año, no fueron sinceros con él. ¿Por qué? ¿Y cómo lo pueden cambiar eso? Bueno, los mismos políticos que se pusieron de acuerdo, hicieron este tongo, digamos, para hacer un proceso constituyente que no estaba en la Constitución antes, e integraron la norma, por ejemplo, que dice que dura este proceso constituyente 9 meses, máximo prorrogable por otros 3. ¿Sabes lo que pueden hacer? Ponerse de acuerdo de nuevo, cambiar ese articulito y ponerle que va a durar 3 meses más, 1 año más, 5 años más, lo que ellos quieran. Si la gente se siente segura con un proceso así, adelante. Yo no, como abogado y como constitucionalista. Yo creo en y después de esos 5 años, ¿hay alguna posibilidad de que la gente rechazando igual se terminen haciendo cambios? Por ejemplo, en el plebiscito que hubo en Colombia, después de que salió el no, igual se aplicaron algunos conceptos del tratado que se estaba haciendo ahí. O sea, pero por supuesto, y esa es la parte propositiva. Acá habemos muchos juristas que hemos elaborado informes, estudios a nivel académico bien concienzudos sobre cosas que no solamente se pueden cambiar en la Constitución, que hay que cambiar. Y esa es la parte alegre del rechazo, las razones por las cuales hay que rechazar, que es la posibilidad de entrar a hacer cambios que se deberían haber hecho hace muchos años a nivel constitucional, y de los cuales, por ejemplo, nuestra generación, los dos somos bastante jóvenes, no tenemos por qué hacernos cargo. Cuando yo estaba estudiando Derecho Constitucional, el inmovilismo a nivel jurídico y académico era impresionante. Entonces, los grandes problemas sociales que tienen alguna derivada constitucional, que siempre son menores, derivadas muy puntuales de una letra, de una palabra, etc., los grandes responsables de que esos problemas hayan crecido, por ejemplo, en la regulación de la AFP, en la regulación de las ISAPRES, que son regulaciones legales, no constitucionales, son los políticos y los asesores jurídicos que nos precedieron, es decir, las personas que cuando tú y yo estábamos estudiando no estaban dispuestas a hacer los cambios que había que hacer. Bueno, los juristas que venimos entrando y los, los analistas políticos como tú, que también están partiendo, tenemos una sed de reformas necesarias. Por ejemplo, te cuento en mi caso a nivel humano, ¿por qué yo quiero reformas? Porque yo llevo muchos años trabajando en poblaciones con gente que lo pasa muy mal. Y también viajo en metro porque no tengo auto, entonces sé lo que es el metro en hora punta y sé lo que son todos esos problemas sociales. Conozco la salud de los consultorios
Y sé que todas esas cosas tienen que cambiar, pero a mí lo que me desespera es que nos propongan un proceso constituyente y nos digan que eso va a solucionar esas urgencias sociales, porque como constitucionalista yo sé que eso no es así. Y también sé que los juristas que lo dicen están mintiendo porque también saben que no es así. Entonces, a mí me parece que todo este proceso es de una falta de honestidad intelectual brutal, que además está pésimamente diseñado, porque todavía nadie sabe que diantres son los 2/3, nadie sabe si después los políticos van a cambiar las reglas que ya establecieron, o sea, de alguna manera tú podés firmar el famoso cheque en blanco que significa este proceso constituyente, y que después en la mitad del camino te cambian todas las reglas, porque ellos van a ser los que van a manejar el proceso. Y ojo que eso puede incluso ser desde el Congreso, ni siquiera de la Asamblea Constituyente misma, pueden hacer una reforma constitucional que cambien todo por dentro, y nosotros ya vamos a estar embarcados en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero a nivel jurídico, como abogado, y a nivel de ciudadano, como ser humano, es que gane el rechazo para que podamos meternos a hacer cambios relevantes. Por ejemplo, abordar intelectualmente ¿cómo se llama? El reconocimiento de los pueblos originarios. ¿En qué medida? Hay muchas posturas académicas. Yo tengo una en particular, hay otra, pero debería debatirse. ¿Qué cosa se debería debatir? Bueno, consagrar el agua como la prioridad del consumo humano a nivel constitucional. Eso ya existe en la legislación, pero perfectamente podemos debatir cómo incorporarlo a la Constitución para que sea armónico, ¿no es cierto?, nuestro ordenamiento jurídico, y lo que ya funciona a nivel legal, bueno, empieza a funcionar también o tenga su correlato a nivel constitucional. Podemos entrar a revisar el decreto ley 3500 y ver qué está funcionando y qué no. En ese sentido hay académicos, el que creó el sistema de AFP, José Piñera, hace 3, 4 años atrás, generó un documento con una serie de recomendaciones que se podían hacer para que funcionara mejor el sistema de pensiones. Y yo me acuerdo que una vez él dijo, mira, si tú creas un sistema que está destinado a funcionar con un cierto estado de las cosas por 10, 15, 20 años y nunca lo reformas, y no te preocupas de irlo revisando, por supuesto que se echa a perder. Igual que cualquier cosa en la vida, igual que un auto que no le hace mantención, igual que una casa que no la pintas por fuera cada cierto tiempo, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer es abocarnos a estudiar con criterio técnico y no ideológico, no las cosas que nos dividen, las cosas en las que estamos todos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo que hay que mejorar la salud en los consultorios, todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar el transporte público, todos estamos de acuerdo en que no puede ser que las personas que menos ganan vivan fuera de la ciudad y que pasen menos tiempo con su hijo y que no tengan que gastar 4 horas día, 4 horas de vuelta, porque no solamente tú las estás castigando por su pobreza, sino que además las estás segregando. Bueno, la famosa gentrificación. Exacto, y esas cosas pueden tener alguna derivada constitucional que hay que estudiar la modificación, pero con criterio técnico, no ideológico, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y luego estudiar a nivel legal y regulatorio cuáles son las cosas que podemos mejorar para que el país siga avanzando en el camino del desarrollo y en la paz, porque acá hay un punto súper importante, y han circulado muchos videos que así lo demuestran. Si usted ve a alguna persona en la Plaza Italia tirando piedra, pregúntale si está a favor del rechazo. Y cuidado porque le puede caer una piedra de vuelta. O sea, los que están hoy día tirando piedras, todos están a favor del apruebo. Entonces, claro, no es que todos los que están a favor del apruebo estén a favor de tirar piedra, pero sin duda que todos los que tiran piedras están a favor del apruebo. Y eso usted, ciudadano de a pie que nos está escuchando, le tiene que dar pistas. Le tiene que dar pistas. La gente que está en la cárcel quiere votar porque quiere salir de la cárcel, porque quiere votar a prueba, porque quiere que pueda poner la Constitución que tiene una segunda chance. Es algo así también se podría ver. Bueno, Henry. Entonces, lo importante es que la gente se dé cuenta de que la violencia va a acompañar todo el proceso. Y por eso yo les decía lo de las piedras, porque las piedras están vinculadas al apruebo. Eso es inequívoco, porque esto viene de un sector político determinado. Y por falta de pantalones, como dicen algunos, de otro sector político, y en particular el sector liderazgo, ese sector político como que vendió la pomada de que la Constitución iba a resolver todos los problemas sociales de Chile. Y se la compramos. Y nadie se la salió a disputar. Eso es una lectura política, no es la realidad. Entonces, ¿cuál es el punto? Que si alguien mira lo que está pasando hoy día en el país, mira la violencia y mira cómo era el país con los mismos problemas que seguimos teniendo antes de que pasara todo este estallido delictual, pregúntese si vivía antes mejor o peor, si tenía más o menos pega, si el país caminaba mejor o caminaba más mal, si había más o menos violencia, si podía salir tranquilo a la calle a las 9 de la noche o tenía que salir mirando para el lado como salimos hoy día. Eso es magnificado
a lo que nos vamos a enfrentar si gana la prueba. Y es Pero muy Henry, importante que las personas lo sepan. hay mucha gente que me pregunta, Henry, si es que el rechazo va a ser de que... Hay gente que dice que quiere votar a prueba solamente para que la gente no siga violentando, quemando, saqueando, etcétera. ¿Crees tú que va a haber más violencia con el apruebo o menos violencia con el apruebo? Absolutamente. Porque eso es por principios básicos de negociación. A mí me ha tocado estudiar negociación y aplicarla muchas veces. Y siempre que tú negocias, tienes que saber que con un terrorista no se puede negociar. Es decir, con una persona que no pierde nada negociando, tú no puedes negociar, porque como no pierde nada, no tiene ningún incentivo en la negociación para aceptar algo de lo que tú estás proponiendo. Esa es la lógica. Entonces, con una persona que tira piedras, la única opción es meterlo al retén móvil y llevarlo preso. Y eso es lo que pasa en cualquier estado democrático Pero ¿tú crees que con el apruebo ellos podrían dejar de molestar? Obvio que sí. Porque lo que pasa lo que pasa cuando gana el rechazo es lo siguiente. Ya este mantra que se ha dicho, ¿no es cierto? Esta frase tipo, en donde dicen de que el pueblo quiere una nueva constitución, que viene, como yo les explicaba recién, de una lectura política equivocada y que nadie salió a disputar. Bueno, esa lectura política con esa frase, con esa cuña, se cae cuando gana el rechazo. Entonces ya nadie puede decir que el pueblo quiere una nueva constitución. No sé si se han dado cuenta que ciertos políticos, sobre todo más hacia la izquierda, se llenan la boca del pueblo, el pueblo. Bueno, ya no van a poder decir que el pueblo quiere una nueva constitución porque el pueblo votó rechazo. Entonces, por lo tanto, lo que viene después es validar la constitución que ya tenemos en las cosas buenas y empezar a reformarla en las cosas que no nos gustan, que pueden haber muchas. Pero fíjate que yo hice un informe en Derecho hace muy poco tiempo y hice un análisis de la Constitución actual. Y comparé cuáles son las cosas que se quieren cambiar haciendo un barrido académico, o sea, qué es lo que se comenta en los últimos años en la academia de cambios constitucionales, qué es lo que se pide, y haciendo un barrido social. Es decir, un análisis de varios años en las redes sociales de qué es lo que se ha venido pidiendo, también con el Consejo de Observadores, lo que intentó hacer Bachelet, etc. Y lo que yo descubrí es que las demandas de cambio constitucional o las modificaciones constitucionales, dicho de otra manera, que responden a demandas sociales o académicas, tienen que ver con el 20% del articulado de la Constitución. Dicho de otra manera, el 80% del articulado de la Constitución, a vista de la gente y a vista de los académicos, funciona. Entonces, ahora hay que preguntarse si ese 20% que hay que cambiar le haría un bien al país o le haría un mal al país. Bueno, claro, pero por lo menos tú tienes, que esto es lo importante que entienda la gente, ¿eh? Tú tienes un debate con un marco jurídico establecido, no en este caos que estamos viendo hoy día, donde la presidenta del Senado cree que ya no se rige por la Constitución y hay que paseársela. Eso es gravísimo. Independiente de la Constitución que uno tenga, hay que entender que la Constitución es un límite a los políticos y cuando los políticos se sienten en la libertad, porque en teoría la vamos a cambiar y va a ganar el apruebo, nadie nunca ha pensado que va a ganar el rechazo y se van a llevar una sorpresa. Pero cuando ya empezamos a descartar la Constitución que tenemos, ¿qué nos va a decir que el día de mañana la vamos a respetar? Si nosotros ya no somos capaces de controlar el orden público, imagínese cuando el delincuente se dé cuenta que le funcionó tirar piedra para cambiar una constitución. Entonces, ¿qué va a hacer? Seguir tirando piedra. Y a los que sean constituyentes en ese escenario eventual, ¿no es cierto?, le van a ir a intentar quemar la casa, van a amenazarle a la familia, van a haber secuestros, porque fruto de todo este descontrol interno, donde hemos tenido que tener a los militares y a los carabineros preocupados de contener a la población y no de, en el fondo, abordar con toda su fuerza el crimen organizado, ya estamos teniendo secuestros en Chile. El narcotráfico está importando armas y están entrando en toneladas al país. Y eso hace muchos años. Hace años, sí, pero hoy día más que nunca. Hoy día ya, o sea, siempre uno habla en términos de comunicaciones cuando esto ya llega a la superficie, a los medios de comunicación masivos. Y ya estas noticias de las armas, del narcotráfico, de secuestros en poblaciones o incluso en sectores normales que no tienen una situación desmejorada, digamos. Bueno, eso va a empezar a pasar y va a afectar el proceso constituyente. Y lo más grave es que cuando se junta la violencia con la generación de normas constitucionales, queda la crema en ese país. Y ese país termina en dictadura. De hecho, sin ir más lejos, es lo que ha pasado en otros países latinoamericanos cuando la fuerza de las armas ha estado cerca del poder constituyente. Entonces, cuando esa fuerza viene de la milicia, bueno, es la milicia la que termina en una dictadura militar, Venezuela, Hugo Chávez. ¿Tú crees que eso podría pasar en Chile?
O sea, con la milicia no, gracias a Dios tenemos militares muy patriotas que conocen en el fondo para qué están y que no tienen ansias de poder como los hay en otros países del mundo. Militares con muy buena formación, ¿cómo se llama?, en términos intelectuales. Entonces son personas muy capacitadas no solo en términos bélicos o de defensa o de capacidad de guerra. Tenemos buenos militares, pero no podemos seguir confiando en los militares. O sea, a mí, mira, yo nací el 89. Yo viví en democracia. Por lo tanto, yo siempre cuando me preguntan posiciones respecto a Pinochet y el régimen militar, dictadura, como le llamen, yo siempre digo, mira, eso a mí no me compete. Porque yo no viví ese periodo, habrá gente que puede opinar con un argumento o con otro. Yo lo que veo es que crecí en un ambiente democrático y estoy caminando por el precipicio de ver al país volver a un ambiente totalitario. Y esto lo peor es que yo lo veo desde una mirada jurídica, porque yo estudié Derecho Constitucional y como les comentaba, el Derecho Constitucional analiza todo el fenómeno político y lo regula, lo limita. Entonces yo sé lo que pasa cuando esas reglas se empiezan a resquebrajar. Y ahí vienen las revoluciones, las crisis violentas, la sangre. Entonces, como decía una vez en una charla conversando con otra persona, que de hecho esta frase me parece de Johannes Kaiser, que reivindicó la autoría, yo prefiero 500 veces, 1000 veces, infinito, una constitución creada en una dictadura, pero que nos trajo la democracia en la que yo crecí, a una constitución que en teoría fue hecha en democracia que nos va a llevar a otra dictadura. Entonces, yo no quiero una dictadura para Chile y encuentro triste, me da pena que de nuevo volvamos a poner nuestra esperanza en los militares porque los políticos nos dieron el ancho. No puede ser que sean los militares los que vengan a resolver nuestros problemas cada vez que políticamente no nos podemos poner de acuerdo. Y ahí yo siempre digo que hay que hacer una autocrítica, porque si tenemos los políticos que tenemos, es porque nosotros no los hemos apretado, porque no nos habíamos comprometido con los procesos políticos del país, y porque esos políticos no estaban siendo supervisados a la hora de votar como la gente esperaba que votara. Entonces, claro, es re fácil venir ahora a tirar la culpa a todos los políticos, y bueno, ¿y nosotros dónde estábamos antes? ¿Dónde estaban las organizaciones civiles que se dedicaban a apretar a los políticos en aquello que había que apretarlo, que se dedicaban a fiscalizar en qué estaban gastando la plata, en qué estaban gastando sus impuestos, porque nosotros les pagamos el sueldo a ellos? Entonces, el gran aprendizaje, y esta es mi esperanza para el país, es que gane el rechazo para decirle que no a este cambio refundacional y a todos estos peligros que yo les estoy comentando desde una mirada jurídica, de haber estudiado procesos constituyentes, qué es lo que pasa en esos procesos, y al mismo tiempo la esperanza de que sigamos unidos como sociedad civil para generar los cambios sociales desde una mirada técnica que sean necesarios y que nos permitan seguir creciendo. Perfecto. Henry, para ir cerrando entonces vamos con la última pregunta. Yo quería comentar un poco que las últimas encuestas que han salido, tanto de Numen como StatKnows, de las cuales incluso he conversado con la gente que hace esta encuesta y se ve que tiene una metodología muy seria, usan llamados telefónicos, usan encuestas en redes sociales, usan encuestas físicas a lo largo de todo el país y con muestras cientos de veces más grandes que la Academo, la Pulso, etc. Y esas encuestas están muy convencidas de que el rechazo tiene una gran opción de ganar si la gente sale a votar. Entonces, en ese sentido, hay mucha gente que quiere que gane el rechazo, que quiere votar rechazo, pero no está convencida de salir a votar. Entonces, lo que te quería preguntar es, ¿cuáles son los pasos después de que gane el rechazo para mejorar Chile en el sentido de qué es lo que tenemos que hacer para poder lograr esos cambios si es que hoy día está tan densa la niebla de la política, por así decirlo? A ver, siendo súper concreto, lo primero es que gane el rechazo. Entonces, la persona que nos esté escuchando ahora, que haya siquiera pensado en no ir a votar, o sea, pegues un baño con agua helada como reto y después vaya a votar el día que corresponde. Pero no puede ser. Nosotros criticamos de que los políticos y que no hacen la pega, y es verdad, y tenemos razón al criticar, pero no puede ser que cuando nos toca a nosotros como ciudadanos hacer la pega, ejerciendo nuestro derecho a voto, nos quedemos en la casa porque creemos que la elección está perdida. O sea, primero, eso no es patriótico. Entonces, si usted lo está pensando en la casa y me está escuchando, yo le digo, usted no está siendo patriota, porque al país siempre se le entrega lo mejor. Como decía una preciosa frase, después de Dios nos debemos a la patria. Entonces, muy importante ir a votar como un deber patrio. Segundo, si usted no quiere ir a votar porque cree que la elección está perdida, es que no es poco patriota, es leso, porque la elección la tenemos ganada en la medida que vayamos a votar. Yo hice un análisis con una matemática de la Católica,
Y nos cuadraron las cifras literal con las cifras de la encuesta Numen. Cruzamos los datos y eran los mismos. Y crucé también los datos y cruzamos con ella, digamos, los datos de la encuesta en Twitter que hizo Mauricio Bustamante en abril, que tuvo más de 160.000 votos. Yo siempre he dicho que uno de los mecanismos teóricos que yo en lo personal uso para hacer análisis político es Twitter. Sobre 150.000 votos, las encuestas de Twitter son extremadamente representativas porque se rompe el algoritmo que genera la cerrazón de Twitter, está como efecto burbuja. ¿Por qué se rompe? Porque ya empieza a llegar a otras personas que tienen otras ideas, se vuelve transversal. ¿Y qué es lo que les quiero decir? Todas esas encuestas hechas con mecanismos no anacrónicos como los de la Academia, los de Pulso Ciudadano, etcétera, que todavía están con llamados por teléfono y grupo Focus Group, eso es más viejo que el hilo negro, digamos, no sirve, por eso no la achuntan. No le han achuntado con Trump, con Brexit, con Bolsonaro, con el no a la FARC en Colombia, nunca la han achuntado. Entonces, todas las encuestas nuevas que usan metodologías tecnológicas, por ejemplo, Google Trends, Twitter, publicidad pagada a través de Instagram, etcétera, son muchísimo más acertadas y precisas. Y bueno, esas encuestas, todas cruzando los datos, muestran que si la gente que piensa votar rechazo va a votar rechazo, gana el rechazo. Así de simple. Entonces, si usted está pensando no ir a votar porque le da lata, por favor, póngase los pantalones como patriota y vaya. Y si usted está pensando no ir a votar porque cree que está perdido, no se va a hacer eso. Y vaya a votar porque la elección está ganada en la medida que votemos. Tenemos que votar y vamos a ganar la elección. Métanselo en la cabeza, los números no mienten. Y sobre qué es lo que tenemos que hacer después, bueno, después de ganar la elección, cuando todos nosotros vayamos a votar en un acto de patriotismo, ¿cómo se llama? Y sensatez, sabiendo que tenemos la elección ganada, llevando a todas nuestras personas y amigos a votar, lo que viene es seguir articulado. Lo que viene es seguir haciendo esto, seguir teniendo estas entrevistas, pero ya no para hablar de lo que nos tenemos que salvar, sino que para hablar de, oye, ¿qué reformas tenemos que hacer? Entonces, llego yo, por ejemplo, abogado, me dedico al constitucional y hablo contigo, Raúl, ¿no es cierto?, que analizamos una propuesta en particular y los matices de esa propuesta. Después los mismos ciudadanos que estaban organizando Zooms para entrevistarse con algún diputado, que ha pasado mucho este tiempo y ha sido muy bueno, para hablar de alguna temática política, bueno, hacer lo mismo pero con cambios específicos. Oye, a ver, ¿qué vamos a hacer con el famoso tema de la solidaridad? ¿Lo metemos o no lo metemos en la Constitución? ¿Qué podemos hacer para empoderar a la sociedad civil? ¿Qué pasa con las donaciones? ¿Por qué en Chile es tan difícil donar? ¿Por qué la política tiene todos estos problemas de corrupción? ¿Habrá algún problema en el diseño del sistema de partidos, en el diseño de la ley de financiamiento? Bueno, en la medida que nosotros como sociedad civil, es decir, todos los que tuvimos que salir a arreglarle, a inventarle la plana y a arreglarle la pega a los políticos que nos tienen como estamos, tenemos que seguir haciendo esa pega. Y después, fíjese, estoy hablando de un año plazo en que tenemos que trabajar, presentar ideas, hacer cambios, reformas, pero insisto, la única manera de que salgan bien es que la sociedad participe, no dejarse a los políticos de siempre, digo, ya, arréglenlo usted, porque siempre nos dejan la crema. Y después viene lo más importante. En la próxima elección, sobre todo las elecciones de diputado y de senador, y sobre todo la presidencial, empezar a votar como corresponde. Y eso significa ya no escoger al gallo que lo colocó el partido y que el partido quiere que vaya porque, no sé, es hijo de tal persona y le quieren asegurar un cupo y tiene buena pinta. No, escoger a personas que nosotros consideremos que son necesarias para el quehacer público. Ciudadanos comunes y corrientes, gerentes de empresas, personas, no sé, con estudios en derecho, personas que sean dirigentes sociales súper respetados, que hayan hecho las cosas bien, etcétera. Buscar esas personas, buscarlas nosotros, no dejar que los partidos nos la impongan. Y una vez que nosotros la encontramos, nosotros imponérsela a los partidos. Nosotros llegar y decirle, oye, si no ya Juanito, yo no te voto. Yo voy a votar por Juanito. Y voy a votar por Juanito, te invento, porque fue un espectacular gerente que salvó una empresa de una quiebra. Y como ahora estamos en crisis económica, chuta, me encantaría tenerlo de ministro de, no sé, de Hacienda. O me encantaría verlo en el Congreso, en la Comisión de Hacienda, que regula los presupuestos. ¿Se dan cuenta? O sea, el correlato de esta organización que tenemos que tener el 2021 cuando gana el rechazo es un correlato propositivo en el camino y que concluya en una renovación completa o sobre todo de los políticos que no han dado el ancho de nuestra clase política para que los parlamentarios que tengamos, el presidente, los ministros, sean personas más sensatas, con más capacidades técnicas.
tanto de derecha como de izquierda. Ese es el desafío para el 2021. Perfecto, Henry. La verdad queda súper claro. Espero que más gente como tú pueda salir de la posición defensiva en la que nos tiene una izquierda radical que está a la ofensiva tratando de destruir la institucionalidad chilena, ya no con cosas propositivas, sino que con cosas destructivas. Espero que el bien gane y que ese bien pueda después derivarse, como dices tú, y guiarse para poder construir una fuerza que permita tener una ofensiva donde podamos nosotros mismos, la gente de bien, proponer reformas que mejoren la calidad de vida de todos los chilenos, pero primero hay que salir del estatus defensivo en el que estamos. Muchas gracias, Henry, por haber estado con nosotros. Espero que a todas las personas que hayan visto este video les quede mucho más claro. Espero que compartan este video, que es súper importante para la gente, que lo compartan con sus amigos que no están tan decididos, que están por el apruebo o por el rechazo, que salgan a votar y ojalá tenerte aquí de nuevo en el programa, Henry. Encantado. Y solo cerrar con una idea. A mí me encanta el ajedrez. Y en el ajedrez, lo que nos gusta, sabemos de que cuando te están atacando el rey, cuando te están dando lo que se llama el jaque permanente, te están persiguiendo el rey por todos lados, tú no puedes proponer. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer tu juego. Por eso se dice, y viene el ajedrez, que la mejor defensa es el ataque. Si te están dando jaque al rey, tú lo único que puedes hacer es proteger al rey. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando ven el rechazo? Que se les acabó el jaque al rey, que es esa como ventana que uno tiene a veces cuando estás jugando un partido y que te tenían en jaque permanente, una ventana en que ya no te puedo dar jaque. No te puedo dar jaque. Espero que se aproveche esa ventana y no vuelvan después a mover el peón y ponernos en jaque de nuevo. Y por eso el punto es, y acá viene la reflexión, ¿no es cierto? Tenemos que ahora nosotros empezar a dar jaque. Esa es la única salida. Y la forma de dar jaque, primero es salvarnos, ¿no es cierto?, del mate, es decir, votar rechazo, y después empezar permanentemente a proponer nosotros nuestras ideas, con proyectos de ley concretos, con organizaciones que aprieten a los diputados, con candidatos nuestros que vengan desde la gente, no desde la clase política. Y esa es la manera en que vamos a recuperar el país. Una ciudadanía, y sobre todo la más formada, comprometida con los asuntos públicos, es una ciudadanía que genera un país lindo de vivir, como el que nosotros teníamos. Volvamos a recuperarlo. Perfecto. Muchas gracias, Henry. Tremenda entrevista. Esperamos tenerte de nuevo. Y a toda la gente que vio este video, como decía, que lo comparta. Muchas gracias, Henry, por estar aquí. Un abrazo. Gracias a ustedes. Esta ha sido una nueva edición del Baqueano Central. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y suscríbete en nuestras redes sociales. Es muy importante este video. Es el definitivo para que la gente sepa que hay que votar, por qué hay que votar de esa manera y qué viene después del rechazo. Muchas gracias y hasta la próxima entrega.